Ser podcast. Examinando las teorías físicas de la relatividad, la teoría cuántica de campos o incluso la de los universos paralelos, encontramos razones teóricas importantes para considerar la posibilidad de que algún día podamos realizar viajes en el tiempo. La gran paradoja se encuentra en que si efectivamente desarrollaremos tal tecnología en el futuro, en nuestro presente ya habríamos sido visitados por nosotros mismos una vez puesta en marcha esa supuesta máquina. Para algunos científicos, si nadie proveniente del futuro ha logrado llegar hasta aquí, podría deberse a que nuestra raza, la humana, se agotará, se extinguirá antes de llegar a tal grado de evolución tecnológica. Pero existe otra posibilidad, y es que esos viajes en el espacio-tiempo ya se hayan producido y hayamos sido visitados por nuestros hermanos del futuro. De ser así, ¿cuándo vinieron? Viajes en el tiempo, regreso desde el futuro. Eso a nosotros aquí en Ser Historia nos suena bastante. Todas las semanas con el cronovisor hacemos un viaje en el tiempo al pasado para descubrir algunos aspectos de la historia. En este fragmento que acabamos de escuchar de un documental de Canal Historia titulado OPART, Objetos fuera de tiempo, se nos habla precisamente de esa paradoja. ¿Son posibles los viajes en el tiempo con una tecnología que en este caso en un futuro, tecnología que no tenemos ahora, puedan visitarnos y puedan romper esos esquemas que nosotros en el cronovisor somos muy respetuosos a la hora de viajar al pasado y hacer siempre lo posible para que no nos vean? ¿Se puede hacer todo eso? Bueno, pues hay algunos objetos en la arqueología que quizás por su singularidad, no tanto que proceden de visitas desde el futuro, pero sí, quizás nos están hablando de unos avances tecnológicos que quizás son superiores a los que habíamos pensado en un principio. En este cronovisor, en este programa de Ser Historia, vamos a hablar de esos objetos, sobre todo vinculados a la óptica, porque pensamos que quizás las gafas, las lentes, para ampliar y maximizar son más modernas de lo que habíamos pensado, y no, hay algunas que tienen casi 3.000 años de antigüedad. A ello vamos a dedicar, y a otros objetos singulares descubiertos por la arqueología, vamos a dedicar el cronovisor, pero como siempre será uno de los muchos temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. La tecnología óptica, la tecnología singular, esos OPARTs, esos artefactos fuera de lugar, van a ser el tema principal de nuestro programa de hoy en el cronovisor junto con Jesús Callejo. Luego vamos a celebrar un cumpleaños, los 90 años de la primera emisión de esa película de Drácula de la Universal, con Bela Lugosi en el papel de este personaje que caracterizó y marcó el icono de lo que a la postre sería la imagen que tenemos todos en la cabeza de Drácula. Continuaremos con esos discos con historia de nuestro compañero Miguel Lázaro, que nos va a hablar del disco de Miles Davis, Kind of Blue, del año 1959, y acabaremos el programa de hoy con un tema aparentemente lúgubre, aparentemente oscuro, sombrío, la historia de la decapitación, pero que a través de un libro que analiza la simbología, que analiza quizás un poco el tema desde un punto de vista antropológico, nada absolutamente sangriento, ni gore, ni nada parecido, pues vamos a acercarnos un poco a la historia de este horror que ha protagonizado el ser humano prácticamente desde el inicio de los tiempos. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, encantado de estar contigo hablando de cosas muy raras esta vez. Pues sí, cosas muy raras, ¿no? Vamos a hablar de un término que dentro del campo, de a nosotros que nos gusta el mundo del misterio, de lo insólito y sobre todo esa arqueología, ¿no? Menos tradicional, OPART, hace referencia a esos objetos fuera de lugar, ¿no? Out of place artifacts, que son que es el término que los ingleses utilizan para este tipo de objetos. ¿Qué es un OPART? Pues eso es un OPAR. Además, solo tenemos que ir a multitud de museos, sobre todo museos arqueológicos, museos antropológicos también o de ciencias naturales, para encontrar estos OPAR. Normalmente los OPAR, claro que este es acróstico extraño, ¿no? Pero que utilizamos mucho dentro de ese mundo, ¿no? Fronterizo con la ciencia, pues son estas cosas, objetos, que parece que no está bien clasificados y que normalmente pues, le tienen que dar un nombre, ¿no? Pues es objeto votivo, ¿no? O objeto de culto, o algún nombre muy genérico que no dice nada y lo dice todo, porque no hay forma de describirlo, ni siquiera la época. Pero bueno, tiene que estar colocado en una vitrina, muchas veces en una época concreta, y a veces con el tiempo se demuestra que ni la época, ni la vitrina, ni el contexto pues encajan para ese OPAR. Por ponerte un ejemplo, las famosas calaveras de cristal, que se pensaban que procedían de la cultura maya. Bueno, pues durante bastante tiempo el Museo Británico tuvo una de ellas allí expuesta diciendo que pertenecía a una cultura precolombina. Luego se demostró que eran calaveras de cristal que se habían hecho en el siglo XIX. La sigue manteniendo fuera de ese departamento, pero ya diciendo que es del siglo XIX y por lo tanto pues una falsificación. Bueno, falsificación porque intentaban que fueran emular algo más antiguo, claro. Exactamente. Entonces, bueno, pues como eso sí que en distintos museos nos podemos encontrar con estos OPAR. Incluso, bueno, en Egipto yo creo que es como el paraíso, ¿no? De los OPAR. Cuando hablamos de las bombillas de Dendera o del disco de Sabu o del pájaro de Saqqara, que tú conoces bien, pues no dejan de ser también OPAR, ¿no? Otra cosa es la interpretación que luego se le ha dado por los arqueólogos y por los egiptólogos, donde de OPAR tiene poco y sí de un objeto mal clasificado o mal interpretado. Pero bueno, no deja de tener esa singularidad, ¿no? Esa curiosidad que lo convierten en objetos extraordinarios, más allá de la interpretación que luego se haga de ellos. Pues muy bien, Jesús, es un tema muy amplio, aunque nosotros lo vamos a focalizar en un campo muy concreto dentro de estos OPARTs. Y para ello, ¿cuál es la fecha? Aquí tenemos el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? Pues mira, la fecha es el 23 de febrero de 1306. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Hermanos, no han pasado aún 20 años desde que el arte de hacer discos para los ojos se descubrió. Una de las creaciones más útiles del mundo. Yo mismo he visto y he conversado con el hombre que los hizo primero. Hermanos, no han pasado aún 20 años desde que el arte de hacer discos para los ojos se descubrió. Una de las creaciones más útiles del mundo. Yo mismo he visto y he conversado con el hombre que los hizo primero. Nunca había ido a una misa del siglo XIV. Fíjate. Ni yo tampoco, pero esto es lo bueno que tiene un cronovisor bien afinado. Sí, acabamos de escuchar al sacerdote en el púlpito haciendo referencia, hemos escuchado su voz claramente, haciendo referencia a algo que para nosotros es muy natural, muy convencional. Yo ahora mismo las llevo encima, ¿no? Las gafas, pero que en esta época, inicios del siglo XIV, aún era una sorpresa, ¿no? Era bastante milagroso. Era bastante milagroso, a pesar de que es verdad que los lentes y el pulido de lentes ya era algo conocido, pero que se utilizara como antiparras, ¿no? Como binóculos, como gafas, que luego así se llamaron, para el ejercicio que nosotros sabemos que era, para leer, sobre todo a raíz de la invención de la imprenta, porque hasta ese momento, más que gafas, lo que había eran lupas para aumentar, ¿no? El texto de los papiros o de los manuscritos. Y bueno, eso servía para la vista cansada y sobre todo pues para los miopes
que ya te puedes imaginar que en la Edad Media, y si hablamos del mundo cristiano, pues se referían a los monjes o a los frailes cristianos, en los scriptorium, que se dejaban la vista literalmente intentando copiar pues distintos textos. Cuando ya llega la imprenta, la lectura se generaliza, se hace mucho más democrática y también se generaliza el uso de las gafas. Lo que sí se sabe es que las gafas, tal como las entendemos, proceden de finales del siglo XIII de Italia y posiblemente el inventor fuera algún monje italiano. En el caso de este sermón que hemos escuchado, en este momento histórico en el que estamos presenciando, solo habla de que 20 años antes él conoció a alguien que había fabricado esas gafas. No dice quién. Sospechamos que podría ser un fraile dominico llamado Alessandro de la Spina. ¿Vale? Muchas papeletas conducen a él porque sobre el año 1285 hay una crónica latina del monasterio dominico de Santa Catalina en Pisa, donde hay un pasaje que es un elogio fúnebre a la muerte de este hombre. Él murió en 1313. Bueno, pues ese pasaje dice: cuando otro fue el primero en inventar los anteojos, él no quiso comunicar la invención a los demás, pero él, está hablando de Spina, por sí mismo los hizo y los compartió con todos. Es decir, que está diciendo que él utilizó esa patente o esa fórmula que él había visto a otro coetáneo suyo y también hizo sus anteojos para poder ver, y además se lo comunicó secretamente, y esto es lo curioso, ¿no? Parece que esa privacidad de estas lentes era como algo muy reservado para una pequeña élite, es como que no querían que esto se distribuyera y se expandiera. Estamos hablando de épocas anteriores a la invención de la imprenta. Entonces por ahí van los tiros. No sabemos si fue Alessandro de la Spina o cualquier otro, pero casi seguro que fue un fraile, un monje italiano. ¿Por qué? Porque luego en la isla de Murano, o también en Venecia, o también en Florencia, se crearon y florecieron las fábricas de tallado y de pulido de estos lentes, donde ya los hicieron mucho más universales, el precio se rebajó bastante y había ya lentes con tanto convexos como cóncavos para vista cansada o para ver de lejos. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que hizo que floreciera la industria de las lentes. Pero la pregunta, Nacho, que te formulo a ti y que formulo también a todos los oyentes, es que estos lentes, estos anteojos, estas gafas, los espejos, los prismáticos incluso, si están compuestos de lentes que ya se sabe que el tallado procede de épocas muy antiguas, y cuando me refiero a épocas antiguas me refiero a épocas anteriores a Cristo, es muy raro que hasta la Edad Media a alguien no se le haya ocurrido, por ejemplo, colocar dos lentes en un tubo de plomo o de madera y creara un antiguo pues telescopio, ¿no? O un anteojo, porque las observaciones astronómicas que sabemos que se realizaban tanto en Egipto como en Babilonia, como en culturas mesoamericanas, en fin, son tan amplias que cuesta mucho creer que no supieran esta tecnología óptica en estas épocas. Pero es verdad que luego, posteriormente, fueron desarrolladas en la Edad Media y se convirtieron, por una parte, en gafas en el siglo XIII y oficialmente en telescopios a partir del siglo XVI. Y especifico oficialmente. Claro, es bastante curioso, ¿no? Porque hay algunas, ahora hablaremos, ¿no? de algunas de ellas. Yo creo que hay dos muy conocidas, ¿no? La lente de Layard y la otra, descubierta en Nimrud a mediados del siglo XIX, y luego la lente que también está en el Museo Egipcio del Cairo, de la plaza del Tahrir, y que, bueno, quizás son dos, hay mucha distancia, ¿no? Cronológica entre una y la otra, pero sí que es cierto, ¿no? Que parece que hubo una proliferación de este tipo de lentes, aunque hasta nosotros solamente hayan llegado dos, y que, o por lo menos son las más conocidas, y luego hasta la Edad Media, ¿no? Casi 1500 años después no aparece absolutamente nada, ¿no? Claro, esto es lo extraño, Nacho. Por eso está catalogado como un opar, porque esas lentes se ven en algunos museos. Se ven en el Museo Egipcio del Cairo, se ven en el Museo Británico, se ve en el Museo de la Acrópolis, se ven en ciertos lugares. Pero claro, muchas veces están fuera de contexto, no se sabe muy bien quién las tallaba y para qué, pero está claro que hay muchísimas más. De hecho, hay un libro que tú conoces, tú tienes y yo tengo, que es el de Robert Temple, famoso El Sol de Cristal, que por cierto también recomiendo otro libro que ha salido hace muy poquito de un tal Nacho Ares titulado La Historia Perdida, que uno de los capítulos, por cierto, lo dedica a los cristales de los dioses, así que estaríamos hablando de lo mismo. Bueno, Robert Temple es verdad que hace un tocho bastante gordito en el año 2000, donde él no solo analiza, sino que investiga
y busca en distintos museos y llega a encontrar 450 artefactos ópticos que han sobrevivido a nuestros días. 450. De distintos tamaños, de distinto pulido, de distinta perfección, pero todas ellas son lentes manufacturadas artificialmente para un uso concreto. El uso concreto es obvio que era para ver de cerca o para ver de lejos, ¿de acuerdo? Y además las lentes son o cóncavas o convexas y en algunos casos de ambas. Y él va descubriendo no solo esta, ya estaba descubierta, ¿no?, la lente de Layar, que ya se descubrió en 1849 en este palacio del noroeste de Kalhou, que era la capital asiria, conocida por Nimrud, sino otras que él va descubriendo, por ejemplo, en Cartago, lentes cartaginesas, dice que encuentra 16, 2 de cristal de roca, 14 son de vidrio. Además encuentra relatos donde se hace mención a estas lentes, relatos de Polibio o relatos de Polieno. Encuentra lentes micénicas, lentes minoicas. Las lentes minoicas, por ejemplo, no las encuentra él, pero sí las tiene catalogadas. Forsdyke encontró en Knossos, en Creta, una caja con 6 lentes convexas y de 10 aumentos, datadas en el 1600 a.C. Es decir, se encuentran lentes en Éfeso, lentes en Troya, como no, Henry Schliemann, puestos a excavar y a encontrar, también localizó cosas que él no llegó a identificar en su momento, sobre todo en el contexto adecuado, que eran 48 lentes convexas de cristal pulido y datadas también, pues te puedes imaginar, en el 1300 a.C. Así que claro, si vamos sumando lentes, incluida la lente griega de Nola, incluidas las lentes egipcias, tú has hecho mención a una, que es la que mencionas en tu libro, la de Caranis, del siglo III después de Cristo, pero hay otra que es la tumba de Tanis, que también la cita Robert Temple. Entonces, claro, hay tantas y tantas que dice, si hasta el día de hoy se han localizado 450, es que había miles. ¿Y para qué servían? Está claro que no eran objetos decorativos, está claro que no eran objetos votivos para entregar a los dioses. Jeroglíficos del siglo IV a.C. donde se muestra el uso de la electricidad. Mapas que demuestran que el continente americano habría sido descubierto mucho antes de la llegada de los barcos españoles y portugueses. Cuevas que fueron habitadas hace 150.000 años, pero que poseen una compleja red de tuberías. O antiguos alfabetos que situarían el nacimiento de la escritura en la península ibérica. Son algunos de los llamados UPART, objetos fuera del tiempo y el espacio. Objetos que no pertenecen al lugar ni al momento en el que fueron encontrados. ¿Qué hace una máquina propia de la revolución industrial en un barco anterior a nuestra era? Todo parece indicar que nuestros antepasados poseían un grado de conocimientos mucho más elevados de lo que podamos imaginar. Y siendo así, ¿quién puso en sus manos conocimientos del futuro? Para algunos, una inteligencia no terrestre pudo haberlos instruido. Para otros, deberíamos contemplar la posibilidad real de que pronto realizaremos viajes en el tiempo. Y para la mayoría, nos encontramos ante muchos interrogantes que simplemente no tienen explicación. 2 minutes. 2 minutes, 10 seconds in. Jesús, acabamos de escuchar un fragmento de un documental del canal Historia, OPART, Objetos Fuera de Tiempo, donde se nos define precisamente qué es un OPART y se hace una pequeña introducción, sin mencionarlo, ¿no?, quizás de uno de los más clásicos, ¿no?, esa máquina de antiquitera, ese artilugio compuesto de infinidad de placas, de rodamientos, de ejes, pues una máquina muy compleja, ¿no?, de hace prácticamente 2000 años, que apareció en el fondo del mar y que sigue sorprendiendo a muchos investigadores. Es quizá uno de esos objetos fuera de lugar más clásicos, pero de los menos conocidos, como comentábamos ahora, son las lentes, ¿no?, las lentes de cristal, que para nosotros, lo comentaba ahora, ¿no?, es algo absolutamente cotidiano, es absolutamente diario, mundano. Yo recuerdo que para publicar, por ejemplo, La Historia Perdida, que lo acabas de mencionar, la historia que yo comento de la lente del Museo del Cairo, yo la conocía por el libro de Robert Temple y pues hace ya muchísimos años, ¿no? Si el libro, además el libro lo mandé traducir yo para la editorial Oberon, que estaba de coordinador de la colección de historia en esa editorial, en el grupo Anaya. Pues caminando por la parte superior, la planta de arriba del Museo del Cairo, en una vitrina donde había diferentes objetos de época
de una fecha posterior al nacimiento de Cristo, siglo II, III, veo un círculo de cristal, que es cristal de roca, y claro, me llamó la atención y lo relacioné con lo que yo había leído en el libro de Robert Temple, ¿no? Porque ahí no había ninguna etiqueta de que fuera una lente ni nada parecido, y observé el número de referencia de esa pieza, 52.787, tomé nota en mi cuaderno, y cuando regresé a España me di cuenta de que, mira, efectivamente era la famosa lente de la que Robert Temple había hablado. Y tenemos que hablar, pues eso, de lentes de cristal de cuarzo, ¿no? La de Nimrud también creo que es de cristal de cuarzo, que tiene una serie de cualidades que aumentan o disminuyen, y en definitiva, bueno, pues como un cristal de una gafa, ¿no? Claro, lo llamativo de todo esto es ¿para qué podrían utilizarse? Imaginamos que para lo mismo que nosotros, ¿no? Pero choca, ¿no? Que hace casi 3.000 años, por ejemplo, en el mundo asirio, como descubrió Henry Layard, no voy a decir que utilizaran gafas, ¿no? Pero sí que utilizaban estas lentes para seguramente para leer o para hacer trabajos más minuciosos, ¿no? En miniaturas, en joyería, etcétera, ¿no? Sí, está claro. Hombre, gafas evidentemente no eran, pero sí podía ser un monóculo. ¿Por qué no? Porque además se sabe que estaba engarzado en una estructura metálica, posiblemente de oro, que era privativo solo de grandes personajes. En este caso, la lente que se encuentra en este palacio, al parecer correspondía a un rey, al rey Sargón II. Estamos hablando del siglo VIII a.C. Eso no quiere decir que fuera él el que mandara hacer esa lente. A lo mejor es anterior, que él, precisamente por su influencia, por su poder, por su dinero, pues la pudo conseguir, porque tener una joyita de estas pues no estaba al alcance de cualquiera. Ya sabes cómo son los poderosos, quieren tener algo que les diferencie de los demás. Pero bueno, lo que encuentra Austin Henry Layard en 1849 es esta lente, una lente que además se ajusta perfectamente al ojo, a la cuenca. Es una lente convexa, además, que ya es rareza, ya es una cosa rara, no son cristales planos, es una lente convexa. No, claro, está pulida para un fin determinado, ¿no? Además, para que se ajustara no solo al borde de esta montura, sino que se ajustara al ojo. Por eso se piensa que podía ser un monóculo. Tiene estrías regulares de 45 grados que recorren todo el borde, y eso es lo que ha hecho sospechar, evidentemente, que estaba realizada para una montura dentro de una banda metálica, porque si no, no tiene sentido que hagas esas estrías, es para asegurarlo a un soporte. Es un trozo de cuarzo tallado y pulido, muy adaptado al ojo. Posiblemente, si era para la vista, es porque alguien, en este caso el rey Sargón II, padecía de astigmatismo, y es una lente plano-convexa de tipo toroidal. Es decir, todos estos requisitos lo que nos indican es de que el pulido se hizo de una forma muy concreta, muy sofisticada, con una técnica. O sea, no es un objeto único, está claro que se hicieron muchas más, lo que pasa es que, bueno, ha llegado solo a nosotros esta, y ya de milagro, porque fíjate la cantidad de guerras, de saqueos que ha habido, y ahora mismo pues se podría ver en el Departamento de Antigüedades de Asia Occidental, en el Museo Británico. Todo esto, ya digo, es lo que hace que no se convierta solo en una pieza única. De esta tenemos muchos más datos, porque, hombre, desde el año 1849 se ha manoseado, se ha investigado, se ha hecho todo tipo de pruebas, pero hay muchas más, ya digo, hay lentes griegas, cartaginesas, micénicas, minoicas, de Rodas, de Éfeso, de Troya, egipcias, incluso objetos romanos de cristal para aumentar pues determinados elementos que eran minúsculos, ¿no? Entonces normalmente podía ser escritura. Pero es que incluso hay una vasija griega donde se ve claramente a una sacerdotisa cómo está mirando por una especie de bueno, no es un telescopio, es una especie de catalejo, evidentemente, que está muy deteriorada, pero evidentemente tiene un objeto alargado que se proyecta desde su ojo. ¿Qué puede ser eso? Está claro, no estamos hablando de gafas, pero sí estamos hablando de un catalejo. Si había un catalejo en aquella época, estamos hablando del siglo III, siglo IV después de Cristo, pues hombre, pues algo, eso en la vasija, no quiere decir que lo que está representando sea muy anterior. Quiere decir que ya en aquella época ya se conocía el uso de las lentes, tanto para cuestiones de cerca, como la lente de Layard o de Nínime o de Nimrud, que estos tres nombres tiene, o bien para lejos, para observar determinados fenómenos astronómicos.
Y solo te pongo un ejemplo para ver que estos catalejos eran de uso habitual. Los observatorios astronómicos tenemos constancia de ellos en todo el mundo. De hecho, si tú te vas a Chichén Itzá, ahí está el famoso caracol, que era un observatorio astronómico. ¿Qué nos dicen los arqueólogos? Que observaban a simple vista las estrellas, las constelaciones, y lo mismo dice que hacían los babilonios o lo mismo dice que hacían los chinos. Pero es que los chinos tienen catalogadas las manchas solares en el siglo IV a.C. Tienen catalogadas 800 estrellas, tienen también los ciclos de la actividad solar cada 11 años, que lo sabían perfectamente, y descubrieron 284 constelaciones distribuidas en 28 casas o cuadrículas. 284 constelaciones, Nacho. ¿Tú te crees que esto a simple vista se puede observar y hacer un catálogo? Está claro que no. Tenían algún tipo de telescopio rudimentario, muy prehistórico, como tú quieras, pero que acercaba los objetos a un tamaño suficiente para que pudieran hacer estos catálogos estelares. Pero es que lo hicieron también los sumerios, lo hicieron, por supuesto, la astronomía maya. De hecho, incluso en las tablillas sumerias hay recogida muchísima información astronómica hasta el punto, lo cito solo de pasada, que Zecharia Sitchin, el del 12º planeta, ¿te acuerdas que él decía que conocían perfectamente hasta 12 planetas? El 12º sería Nibiru, que tiene una órbita excéntrica de 3.600 años. Pero es que dice que conocían planetas más allá de Saturno, porque hasta Saturno sí es verdad que lo puedes ver a simple vista, ¿no? En momentos muy concretos y que tienes una vista de lince. Pero después de Saturno tú no puedes ver Urano ni Neptuno, para nada. Y él dice que en las tablillas sumerias está recogido Urano y Neptuno con distintos nombres. Uno sería Anu y el otro sería Ea. Ea correspondería a Neptuno. Si esto es verdad, quiere decir que los sumerios, por supuesto, tenían unos conocimientos astronómicos y eso a simple vista no se veía. A mí lo que me llama la atención es un hecho que a lo mejor quizás algunos de nuestros oyentes se estén haciendo, y es ¿a quién se le ocurre agarrar un cristal de cuarzo o un cristal de roca y pulirlo de una forma determinada para darse cuenta de que con eso está haciendo más grande o más pequeño? ¿Quién fue el ideólogo, ¿no? de todo esto? Se encontró un objeto parecido en la naturaleza a simple vista y pensó, bueno, pues la forma que tiene, esta forma cóncava o convexa, permite ver esto o esto otro de esta forma, o lo salió de él. Siempre es muy difícil, ¿no?, llegar a este tipo de conclusiones, pero lo único que te hace ver es el ingenio del ser humano para conseguir superar obstáculos que la propia vida le va colocando delante, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que es, al final, pues el clásico laboratorio que nuestros antepasados han tenido, que es la prueba y error. O sea, haciendo pruebas y sobre todo pues con el cristal de cuarzo o cristal de roca, pues vieron que era pues un mineral que en algunos casos es muy transparente, que tiene distintos colores, que pulido pues sí que se conseguían pues distintas formas, que por ejemplo pues la reflexión de la luz, por ejemplo en momentos determinados se hicieron muchos experimentos de este tipo. Recuerda por ejemplo el famoso rayo de la muerte de Arquímedes. Esto es algo que está comprobado. Es decir, en Siracusa en el año 212 a.C., Arquímedes, que era posiblemente la mente pensante más lúcida que había en aquel momento, con espejos ustorios, es decir, con escudos incandescentes, dice que destruye la flota romana de Marcelo. Es muy complicado que esto sea así, porque para eso tiene que estar el objeto fijo y un barco no creo que se quedara ahí un tiempo determinado para que al final ardiera por los cuatro costados. Pero sí se sabía perfectamente el poder que tienen estos espejos, la curvatura que tú les puedes hacer para que con los rayos solares sí que pueda incidir sobre un lugar determinado y provocar un fuego. También se cuenta, pero claro, estos siempre son leyendas, ¿no?, de que en la cúspide del faro de Alejandría había uno de estos catalejos que tú podías observar a distancia los barcos que se acercaban y ver si eran enemigos o no eran enemigos. Es decir, que por la noche sí que había un fuego determinado para que fuera visible ese faro de Alejandría, pero por el día tenía otras finalidades, que era esto, una especie de espejos, de catalejos, de lentes que permitían ver a distancia. Bueno, pues lo mismo se dice de Roger Bacon. Sabes que también otro de los que atribuyen la invención de las gafas es a este monje franciscano inglés. Ya no iríamos a Italia, sino a Inglaterra. Y en su Opus Maius, una de las obras clásicas donde él recoge todo su conocimiento científico, porque tocó prácticamente todas las materias, él tocó también la de las lentes pulidas, y dijo que servían para ayudar a la lectura, pero también habla de una especie de prismas o de objetos también alargados donde se colocaban dos lentes y que podía verse objetos a una distancia de 75 kilómetros.
No hay que ser muy listo para darnos cuenta de que está hablando de un prototipo de catalejo, no tanto de telescopio. Roger Bacon, que tenía capacidad para hacerlo, porque también se le atribuyen autómatas y cabezas parlantes. Entonces, bueno, pues sencillamente yo creo que recogieron el conocimiento heredado de épocas anteriores a Cristo, donde ese conocimiento quedó diseminado, por desgracia, con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Estoy convencido de que había muchos de estos objetos, de estos artefactos y de estas lentes que también desaparecieron junto con los papiros. Y en la Edad Media lo que hicieron era desarrollarlo. Por lo tanto, Nacho, hay que desligar esa frase que dicen que la Edad Media era una época oscura y que sirvió para retrasar los conocimientos. Nada más lejos de la realidad, y estos ejemplos yo creo que son buena muestra para darnos cuenta de que había auténticas luminarias. A principios del pasado siglo, se generalizó la creencia de que el ser humano ya había inventado todo lo que se podía inventar. Aún no existían los relojes digitales resistentes al agua, ni los ordenadores personales, ni la fregona. Einstein aún no había desarrollado la teoría de la relatividad, no existía la máquina de coser, y los microchips y el láser no formaban parte ni de la ciencia ficción. ¿Cómo reaccionaría una persona de 1903 al encontrarse ante un ascensor, unos prismáticos o unos auriculares? Seguramente del mismo modo que nosotros, hoy, reaccionamos ante una serie de objetos que no logramos catalogar. Los UPART no solamente ponen en jaque a la ciencia más convencional, sino que desafían toda la lógica de nuestro evolucionado siglo XXI. Jesús Callejo, crononauta, en este nuevo fragmento del documental de Canal Historia, OPART, Objetos fuera de tiempo, escuchábamos una reflexión, ¿no? Como hace prácticamente un siglo, a principios del siglo XX, después de esa revolución industrial en la que se habían alcanzado logros hasta entonces inimaginables, se pensaba que ya estaba todo inventado, ¿no? Y que no íbamos a... el ser humano no necesitaba, ¿no? O no aspiraba quizás a más cosas, ¿no? Luego el tiempo ha ido demostrando que esta afirmación era absolutamente errónea. Hoy tenemos internet, hoy tenemos el teléfono móvil, hoy tenemos un libro que me estás enseñando ahora en la pantalla, el libro clásico de Andrew Thomas, No somos los primeros, ¿no? En donde precisamente parece que me has leído el pensamiento, porque la idea de que no necesitamos nada para ser inventado quizás viene un poco de la afirmación de que vamos un poco desobrados por el mundo, de que en el presente se ha conseguido absolutamente todo, y cuando aparecen estos objetos como la máquina de antiquitera o estas lentes, siempre intentamos esgrimir que nos sorprende o que nos parece insólito, porque el hombre primitivo, entre comillas, el hombre de la antigüedad, era idiota, y no era así, ¿no? Y desde luego, como dice Andrew Thomas, alcanzaron logros increíbles, ¿no? que marcan un poco el devenir de nuestra propia evolución. Claro, por eso te he enseñado este libro, que se publica en la famosa colección de realismo fantástico, es un libro del año 76, ni más ni menos, pero que recoge un poco todo ese pensamiento. El título es muy descriptivo, no somos los primeros. Entonces él va tocando distintos elementos, por ejemplo, pues cartografía, descubrimientos ópticos, descubrimientos astronómicos, y va diciendo que antiguamente, claro, basándose en crónicas antiguas y en leyendas, pues estos conocimientos ya estaban ahí, por lo menos de una forma latente. Entonces que al final no hemos descubierto tantas cosas. Un poco lo que decía Chesterton. Muchas ideas nuevas no son más que ideas viejas puestas en otro sitio. Bueno, pues lo que intenta demostrar Andrew Thomas en un libro, pues en fin, muy ligero, muy divulgativo, evidentemente con muchos errores porque han pasado muchos años, pero sí nos intenta dar un aldabonazo cerebral o neuronal para decir, cuidadito, que nos creemos siempre los reyes del universo, que nos creemos que todo lo que existe lo hemos descubierto relativamente hace poco, y sin embargo, cuando vas tirando del hilo, cuando vas tirando de la antigüedad, cuando vas mirando con detenimiento las distintas vitrinas de los museos arqueológicos o de los museos de ciencias naturales, pues nos vamos dando cuenta de que hay piezas del puzzle que no acaban de encajar. Y hay dos OPAR que son muy significativos, aparte de estas lentes, que yo creo que, en fin, las evidencias son muy claras. Uno es el que tú acabas de citar, la máquina antiquitera, que se puede ver en el Museo Arqueológico de Atenas, que ahí está, o sea, se ha demostrado clarísimamente que es una especie de reloj astronómico, en fin, que te calculaba solsticios, los equinoccios, y no solo eso, sino también pues los eclipses lunares, solares, etcétera, etcétera. O sea, una máquina
de una sofisticación increíble y datada como mínimo en 2200 años. Pero es que también tenemos la pila de Bagdad, es que conocían la electricidad y que, por desgracia, creo que está en paradero desconocido, ¿no? Por culpa de los yihadistas cuando entraron en el museo. Y no sé si tú tendrás alguna referencia, si la hemos podido recuperar. Pues hasta donde yo sé, no está perdida. O sea, no he encontrado. Claro. Y fíjate, en los últimos años, el Museo de Bagdad, y a pesar de la crisis y de la problemática que hay en la zona, es un lugar que está abierto al público. Yo conozco gente incluso que ha podido estar allí y lo ha visto el museo, pero no hay noticia, no hay recuerdo de esta misteriosa batería, ¿no? De esta misteriosa pila. Claro, pues eso sería un OPAR, efectivamente. ¿Pero por qué OPAR? Sencillamente porque solo hemos encontrado una, pero eso no quiere decir que no conocieran perfectamente cómo se hacía esa electricidad, nada, un pequeño voltio, pero que servía para la electrólisis, para hacer las amalgamas y poder, pues eso, crear distintos artefactos dorados o con la apariencia del oro, y sabemos que eso se hacía gracias a estos electrodos, tanto positivo como negativo. Bueno, pues cantidad de cosas que se habrán ido perdiendo a lo largo del tiempo, cantidad de cosas que vamos descubriendo también con el paso del tiempo. Hoy tenemos mucho más más conocimientos y sobre todo más elementos que nos hacen situar cada cosa en su contexto. Pero una de las cosas que sí se ha descubierto, y eso hay que reconocérselo los grandes arqueólogos e historiadores, es que las dataciones que normalmente hacemos a los objetos están mal. Es decir, casi siempre tendemos a hacerlas mucho más recientes y luego se demuestra, como ha pasado con pinturas rupestres o con otros objetos, que son mucho más antiguas. Pero como parece, ¿verdad, Nacho?, que da repelús aceptar que un objeto de una tecnología que supera los conocimientos que oficialmente se les ha atribuido a esa cultura o a esa civilización, parece que da repelús aceptarlo. Entonces siempre se tira a lo corto, ¿no? No, pues seguro que tiene 200 años de antigüedad y a lo mejor tiene 500. Y así continuamente. Ha pasado con megalitos, por ejemplo, de la isla de Malta y de tantos y tantos lugares. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que hay que ser humildes por una parte, pero también hay que tener las antenas un poco desplegadas para darnos cuenta de que nuestros antepasados, por supuesto, no eran idiotas, ni los de la Edad Media, ni los de la Edad Antigua, que no todo se descubre en la Edad Moderna y mucho menos en la Edad Contemporánea, y que si empezamos a hacer un análisis de los OPAR que nos han llegado a nuestros días, pues está claro que hay que rendirse a la evidencia de que conocían tecnología o metalúrgica también muy avanzada. Acuérdate que una vez hablamos ya de las esferas de Costa Rica. Bueno, pues ahí tienes otro elemento pétreo, pero que también era pulido y con una esfericidad casi perfecta, que a día de hoy no sabemos ni quién la hizo, ni cuándo, ni para qué. Bueno, pues no deja de ser un OPAR hasta que encontremos las claves suficientes. Yo creo que es un tema apasionante, por eso hemos dedicado solo pues a una parte concreta, que son las lentes de cristal, que servían o bien para gafas, o bien para telescopios, o bien para otro tipo de finalidades, posiblemente para fines militares, no lo olvidemos, como ocurría con el rayo de la muerte de Arquímedes. Pero el hecho es que si hay muchas leyendas, y además tú conoces muchas de ellas, donde se decía que tanto Julio César como Nerón tenían artefactos o instrumentos parecidos para ver de lejos y para controlar los movimientos, o bien de gladiadores, como en el caso de Nerón, o bien de las tropas enemigas en la costa inglesa por parte de Julio César, tal como dicen sus cronistas. Si esto es verdad, desde luego, una vez más hay que repetir que la historia hay que reescribirla. OPARs, ese nombre inglés que hace referencia a los objetos fuera de lugar, que no es como el teléfono que estamos escuchando de fondo de Jesús Callejo. Ese es un teléfono totalmente contemporáneo, ¿eh? Ese sí, lo he datado y creo que no tiene más de 5 años. Muy bien, pero es un tema realmente fascinante que tiene muchas aristas, muchos perfiles, y que, bueno, nosotros lo hemos focalizado prácticamente en esas lentes, en esos objetos vinculados a la óptica, pero que como planteábamos el otro día Jesús y yo en una charla entre nosotros, seguramente haya que retomar el tema para tratarlo con más profundidad en otra ocasión. Como siempre, Jesús Callejo, compañero crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, y anticipo a todos los oyentes que en breve estarás en la Escóbula de la Brújula para hablar de la historia perdida, de esos enigmas históricos ocultados por el tiempo, y cómo no, posiblemente caiga alguna lente. Desde luego. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, un abrazo.
Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Y después de haber entregado el mensaje, no recordarás nada de lo que he dicho. Obedece. Doctor Seward. ¿Sí? Le llaman por teléfono. Gracias. Disculpe, en un momento. Oh, padre, si es de casa, ¿les dirás que Lucy se quedará a dormir? Sí, no te preocupes. Perdón. ¿Sí? No he podido evitar oír su nombre. Permítame que le pregunte si es usted el doctor Seward y si su sanatorio está en Whitby. Así es, sí. Soy el conde Drácula. Vivo en la abadía de Carper y tengo entendido que linda con su propiedad. Ah, pues sí, es cierto. Es un placer conocerle. ¿Puedo presentarle a mi hija Mina? ¿Conde Drácula? La señorita Webston. ¿Cómo está usted? Y el señor Harker. Mucho gusto. El conde Drácula vive en la abadía. Pues le veremos muchas veces desde las ventanas. $90 años son los que se cumplen ahora del estreno de uno de los grandes clásicos del cine de terror, aunque con el paso del tiempo quizás el calificativo de terror, ¿no?, ha quedado más en el mundo casi de la nostalgia, ¿no?, cuando hablamos de ese Drácula del año 1931 protagonizado por Bela Lugosi. En aquella época la Universal pues lanzó grandes iconos del mundo del terror que se han convertido, ahora lo hablaremos con nuestro invitado, no solamente desde el punto de vista de ese acervo cultural, sino también desde el punto de vista iconográfico, en referentes absolutos de lo que es la iconografía del mundo del cine. Jesús Palacios, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallados, gracias Nacho. Acabas de publicar junto con Adrián Sánchez y Joaquín Ballet un libro fantástico publicado por Notorious Ediciones, Drácula, el libro del 90 aniversario. Lo comentaba yo ahora en la introducción, ¿no? La Universal consiguió crear esos iconos, ¿no?, desde el punto de vista de la estética. Hoy cuando alguien se disfraza de Drácula o piensa en Drácula, no piensa en un Drácula de Bram Stoker del 19, piensa en Bela Lugosi del año 31, 1931. Pues sí, efectivamente, y no solo, como bien decías, en el caso del conde Drácula, el vampiro por excelencia, sino también pues en el caso de la criatura de Frankenstein, en el caso del hombre lobo, en el caso de la momia. Lo que nos viene a la cabeza son pues esas imágenes de los personajes tal y como fueron concebidos para las películas de los años 30 y 40 producidas por la Universal, que fueron realmente los introductores del género de terror en Hollywood, en el cine americano, porque había algunos pequeños precedentes en el cine mudo, en el cine silente, se habían hecho evidentemente algunas películas basadas en cosas del Edgar Poe, se habían hecho algunos intentos de cine de terror, El fantasma de la ópera, etcétera, pero quienes realmente llevan a la pantalla y al imaginario colectivo popular las grandes obras del terror del siglo XIX, del terror gótico, etcétera, son los estudios Universal en esos años, y una de las primeras, después de Frankenstein, es este Drácula de Todd Browning del año 31. Uh-huh. Imagino que ellos, claro, en la Universal eran empresarios, lo que buscaban era ganar dinero. Yo no sé si eran conscientes, ¿no?, del eco que iban a tener estas películas, y yo no sé incluso si en aquella época estas películas tuvieron un éxito tan espectacular como, por ejemplo, pueden tener hoy las grandes películas, las grandes producciones de Hollywood. Pues de hecho incluso más. Estamos hablando de una época en que el cine estaba en uno de sus mejores momentos, aunque hayan pasado casi 100 años desde entonces, pero realmente era el medio
de entretenimiento de masas y de producción tanto industrial como artística, de espectáculo más popular del momento, que más llegaba a todas partes del mundo y que realmente pues formaba precisamente esas iconografías, esos mitos culturales que llegaban a todo el mundo, ¿no? Y efectivamente, bueno, en la Universal el ciclo de terror se crea alrededor de la figura de Carl Laemmle Jr., que es el hijo del dueño, del auténtico dueño de Universal, que sí tenía una especie de particular simpatía por el género de terror y que veía en él pues una posibilidad también, evidentemente, para el éxito comercial y para crear pues un ciclo de películas potentes que otros estudios todavía no se habían atrevido, ¿no? En ese sentido, como sigue pasando hoy día, pues a veces en abordar este tipo de géneros, aunque como tú decías ahora nos parezcan películas poco asustantes o poco de terror, en la época lo eran y mucho, y había, bueno, pues cierta prevención a llevar esas cosas a la pantalla. Y de hecho, bueno, pues fue desafiando un poco el código Hays y desafiando las normas no escritas del, digamos que buen gusto que intentaba regir el Hollywood entonces, como se creó este ciclo de la Universal que efectivamente tuvo un éxito inmenso. Tú piensas que por ejemplo, para ver Frankenstein se avisaba a la gente que fuera demasiado sensible o tuviera problemas de corazón de que la película era particularmente terrorífica o horrible, exactamente igual que muchos años después se ha hecho con películas pues como El Exorcista, ¿no? Y que como decíamos antes, la figura, por ejemplo, de Drácula de Bela Lugosi, que ya venía de interpretarlo con gran éxito en las tablas teatrales, pues fue la que se impuso sobre cualquier otro tipo de imagen del vampiro en la ilustración, en la pintura o en el propio teatro del siglo XIX. Así que sí, efectivamente, fueron películas muy populares de gran éxito, por eso se hicieron tantas, además secuelas, segundas partes, lo que llamamos ahora precuelas, los crossovers con distintos monstruos, pues Drácula contra Frankenstein y la momia, etcétera, etcétera. Ahora comentabas, Jesús Palacios, coautor de este libro, Drácula, el libro del 90 aniversario. Hablabas de esa prevención, ¿no? En los empresarios de la Universal a la hora de hacer este tipo de películas. Yo no sé, claro, yo que he visto muchas de ellas, llama la atención que es como si hubiera un cuadro de actores, ¿no? que se repartía en las mismas películas, ¿no? Y le veías a uno y en la película de la momia veías al mismo actor haciendo un papel similar, incluso en El Lago de los Cisnes, ¿no? La música de inicio era la banda sonora original de varias de estas películas, pero a pesar de estos yo no sé si serían abaratamientos o era la mecánica de trabajo de la época, las producciones tuvieron muchísimo éxito. Bueno, es que realmente estamos hablando de la época que se ha venido a denominar históricamente como la del sistema de los grandes estudios, de los grandes y a veces de los pequeños. La Universal era uno de los grandes y aunque no destinaba, digamos que sus máximos recursos al terror, pero sí eran películas que no eran lo que llamamos serie B ni bajo presupuesto, eran películas que contaban en esos primeros tiempos de los años 30, contaban con unos presupuestos grandes y con buenos actores y bueno, pues como decías, pues con una serie de personas en los equipos, tanto artísticos como técnicos, concretas, que se repetían pues por su dedicación a ese aspecto de la productora, pero también por su calidad y que lo hacían, bueno, pues ganándose buenos sueldos y trabajando espléndidamente. Pero eso mismo pues pasaba con el cine musical, pasaba con el thriller, pasaba con el melodrama, con la comedia. Había estudios más o menos que se especializaban en un determinado tipo de género o géneros y bueno, pues en esas producciones se repetían normalmente o casi por completo los mismos equipos, tanto de actores e intérpretes como de técnicos, decoradores, sonidistas, etcétera, ¿no? Y esta es precisamente una de las características que ayudó a ese tremendo éxito del cine de terror de la Universal, sobre todo en esos primeros años 30. Luego ya progresivamente las películas, sobre todo en los años 40, en la segunda mitad de los 40 especialmente, fueron decayendo y llegando ya más a ese tipo de producción barata, de serie B, destinada a complemento de los grandes estrenos, pues porque digamos que el género había pasado un poco o mucho de moda y había que explotarlo ya
a unos niveles que no representara una gran inversión y pudiera dar todavía beneficios. Pero en el momento de estrenarse el Drácula de Todd Browning todavía faltaba mucho para eso y se trataba de una película potente y de una película importante. Una película importante y potente, como dices, Jesús Palacios, basada en una novela que apenas tenía un poquito más de 3 décadas entonces. Recordemos que el Drácula de Bram Stoker fue publicada en el año 1897 y que en aquella época nos podemos imaginar, ¿no?, el éxito y que encendería un poco las alertas o las alarmas de los productores de cine para tomar la iniciativa, ¿no?, y hacer una película intentando reconstruir la historia de este personaje tan carismático. Bueno, de hecho, en realidad la película se basa mucho más en la obra teatral de Hamilton Dean, con participación de John L. Balderston, que fue quien adaptó la obra a los escenarios americanos. Venía primero de Inglaterra, luego Estados Unidos, etcétera, y ya había tenido un gran éxito teatral desde mucho tiempo antes, ¿no? Y de hecho, como te decía, pues Bela Lugosi se hizo con el papel para la gran pantalla, porque ya lo había interpretado también con gran éxito. De ahí también que sea tan distinto el argumento, muchos de los aspectos de la película sean tan diferentes a la novela, ¿no?, que también hubiera exigido seguramente una adaptación mucho más compleja, mucho más cara, con muchos más cambios de escenario, más acción, más actores, etcétera, ¿no? Era más sencillo, obviamente, llevarlo en base a la obra teatral, que es algo que se hizo muy a menudo también en esos años del sonoro, de los primeros años del sonoro, de los años 30. Y también, bueno, pues de esa manera se beneficiaba del hecho de haber cosechado ya este éxito en el teatro. Y hay una cosa que sí que retrasó bastante, el que una novela que había tenido bastante éxito literariamente, había sido un bestseller, aunque no tanto quizá como ahora pensamos, pero sí que había sido una novela potente y que se había traducido a muchos idiomas, fue el hecho de que la viuda de Bram Stoker, Florence Stoker, era muy férrea en conseguir los mejores, las cantidades, digamos, más altas por los derechos de autor del libro, ¿no? De ahí también vino el famoso entuerto con el Nosferatu de Murnau, que quería haber sido una adaptación al cine de Drácula y que no pudo serlo precisamente porque la cantidad de dinero que pedía Florence Stoker no podía pagarla la productora alemana. De ahí que cambiaran toda una serie de nombres, hicieran este Nosferatu en lugar de Drácula, pero que se parecía tanto al Drácula que Florence Stoker, como bien sabe mucha gente, pues los demandó y ganó la demanda, y estuvo a punto de impedir que se llegara a distribuir y que se llegaran a conservar copias del Nosferatu de Murnau. Este fue uno de los problemas que tuvieron que superar los estudios Universal y que después siguió arrastrando, pues para hacer La hija de Drácula y otras continuaciones. Siguió siendo bastante problemático el hacerse con los derechos de la novela, de los cuentos, del personaje, etcétera, etcétera. Estamos cumpliendo 90 años de ese estreno de la película de la Universal Drácula, protagonizada por Bela Lugosi. Era un escenario político, social distinto, eran actores diferentes a los de ahora, y el público también era distinto. Público que se asustaba, quizás, lo comentabas ahora, ¿no?, de esos anuncios que había en el caso de la película de Frankenstein, que aconsejaban a los que tuvieran problemas de corazón de no ir a verla por el terror que pudiera causarles y los problemas de salud. Y luego, claro, viéndola con los ojos del presente, con los ojos de un espectador del cine del siglo XXI, te das cuenta de quizás de esa ingenuidad, ¿no? Pero que en aquella época, pues un murciélago colgado de un hilo flotando en el interior de la habitación, pues en el desconocimiento de cómo van los mecanismos y los artificios para conseguir estos planos, imagino que sobrecogería como los mejores efectos especiales y las postproducciones en 3D de la actualidad, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, como muy bien decías, pues tampoco habían pasado muchos años ni desde que se escribiera la novela ni desde que el cine empezara a ser un fenómeno realmente conocido y popular y al que accediera mucha gente. Pensemos que no habían pasado apenas más que 30 años desde que la gente se asustaba al ver entrar
el tren en la estación en aquella película de los hermanos Lumière, que hacía que la gente se levantara asustada de los asientos creyendo que aquel tren en blanco y negro y a una velocidad de X fotogramas por segundo, que no se parecía en nada realmente a un tren de verdad, pues asustó lo suficiente como para que la gente saliera corriendo, ¿no?, del cine, ¿no? Por tanto, es lógico, ¿no?, que obviamente aquellos efectos especiales, y no solo los efectos especiales que podían ser más o menos torpes o más o menos poco desarrollados técnicamente, sino también, obviamente, el conocimiento cinematográfico de quienes estaban detrás de las cámaras, de los directores, del director de fotografía, de los decoradores, maquilladores, etcétera, que jugaban pues con todos esos componentes fotográficos, con las luces y las sombras, con el maquillaje de los personajes para crear un efecto asustante en un tipo de cine, en un tipo de historia que no se había visto nunca antes, con esa autenticidad, con esa calidad, ¿no?, en pantalla. Y eso es un hecho que se repite, digamos, sistemáticamente a lo largo de la historia del cine. Son como horizontes de soportabilidad, digamos, ¿no?, del espectador, que se van venciendo según va pasando el tiempo, pero se vuelven a reproducir, ¿no? Y nos volvemos a encontrar pues que en 1960, con Psicosis de Alfred Hitchcock, a la gente le ocurre lo mismo. La gente se le dan casi infartos viendo la película y la gente se indigna porque es muy violenta, porque tal. Cuando ya ha pasado eso, pues llega El Exorcista y pasa lo mismo, y ahora pues vemos cualquiera de estos títulos y comprobamos que no nos afectan de la misma manera en un momento en el que, bueno, pues cualquier episodio de una serie de televisión de policíaca o de terror, un American Horror Story o un episodio de CSI muestra cosas mucho más brutales, ¿no?, y efectos especiales mucho más sangrientos y convincentes, pero cada momento pues tiene ese aspecto, ese momento de, digamos, de sorpresa que pilla al espectador en baja forma y le provoca para asustarle y al mismo tiempo divertirle también, claro. Uh-huh. Es quizás uno de esos referentes de la historia del cine del que estamos cumpliendo ahora esos 90 años. Lo comentábamos también en otra charla contigo aquí en Ser Historia, que mucha gente desconoce el hecho de que hay una versión española de la película de Bela Lugosi, del clásico, por el día. Se rodaba la película en la versión inglesa y por la tarde-noche actores españoles y mexicanos realizaban una versión en los mismos decorados, con la misma historia, los mismos escenarios, absolutamente todo, e incluso dicen que mejor, mucho mejor desde el punto de vista estético y más innovadora, ¿no?, en la realización de algunos planos. Sí, realmente es una de las cuestiones, uno de los datos, digamos, que subrayan el hecho de que no se está hablando precisamente de películas de serie B o de producciones baratas o pequeñas. Uno de los hechos es que se hacían estas dobles y a veces hasta triples versiones para distribuir la película en el extranjero, en países de habla no inglesa, evidentemente en este caso en el lenguaje hispano y en el área hispanohablante, pero se hacía también rodando películas en francés, en alemán, que en aquel momento todavía era un gran mercado, y esto pues claro es un índice del dinero que se invertía, porque aunque efectivamente se utilizaban los mismos decorados, se utilizaba el mismo equipo, se contrataba a un personal completamente distinto. En el caso de Drácula, el director fue Josh Melford, que ya había hecho también una versión en español de un título de terror anterior de la Universal y había funcionado muy bien, y el personaje de Drácula lo interpretaba Carlos Villavís, que es un actor español de la época que hizo varias películas en Hollywood, también en México, y luego también volvería a España, aunque finalmente murió en Hollywood. Y efectivamente yo soy de los que piensa que la versión de Josh Melford, que durante mucho tiempo se creyó completamente perdida, creía que no había quedado ninguna copia, y al final se encontró una en los años 90 en la Filmoteca Cubana y se pudo restaurar y volver a editar, y ahora está muy accesible en Blu-ray y en las ediciones de coleccionistas, etcétera. Una película que se puede ver ya sin ningún problema. Yo soy de los que piensan que efectivamente es bastante superior a la película filmada por Todd Browning. Es, digamos, que algo menos teatral, incluye más planos de exteriores, tiene algo más de movilidad de cámara, es un poquito más larga también, con lo que le da tiempo a desarrollar más, como tú decías, algunos planos, algunas escenas. Y luego, en términos generales, aunque Carlos Villarías era ya un poco mayor para hacer del Drácula
que interpretaba a Lugosi, que tampoco era joven, que Lugosi tenía esos buenos 50 años, pero era también un poco más malo, más malvado, un poco más vampiro siniestro, ¿no? Y el resto de actores están todos, yo creo que más en su papel que en la versión americana, sin desmerecer, lógicamente, tampoco nada de la película de Todd Browning. Sí que pienso que este Drácula hispano de Josh Melford merece la pena y se le puede ver y considerar por sí mismo, sin necesidad de compararlo con la película de Browning. Recuerdo que hay una escena que en el clásico americano, cuando se presenta y aparece Drácula, ese Bela Lugosi majestuoso con esa percha increíble en lo alto de la escalera, la versión hispana, el plano es completamente distinto, es una grúa enorme que se va acercando la cámara poco a poco hasta la figura de Drácula. Imagino que en aquella época, pues no voy a decir que sería la primera vez que se hacía, ¿no? Pero ese tipo de planos que son hoy muy recurrentes, en aquella época pues era todo no sé, corrígeme, tú eres mayor experto en el mundo del cine, pero imagino que también daban un plus, ¿no? Un extra en ese momento de innovación, ¿no? De acercar lentamente con una especie de traveling con una grúa hasta la figura del protagonista. Y como digo, ese Bela Lugosi, que yo creo que no sé si hubiera habido otro actor que lo hubiera podido interpretar mejor en aquella época del año 1931. Bueno, son varias cuestiones. Bela Lugosi realmente lo hizo muy bien. De hecho, pues se implantó en el imaginario colectivo su imagen como Conde Drácula. Lo único que pasa es que él ya llevaba prácticamente casi 20 años interpretándolo en los escenarios. Lo había cogido con 30 y tantos años o así. Y cuando llegó a las pantallas por fin, pues ya tenía unos 50 bien cumplidos, con lo cual había perdido un poquito pues esa cualidad más de galán, ¿no? De galán de la noche, de galán villano, pero de galán que sí tenía en sus interpretaciones teatrales. Y había sido un hombre que muy atractivo, de joven era muy guapo, había trabajado también pues precisamente en papeles de galán en el cine húngaro y europeo, en los escenarios también de Hungría, donde había interpretado personajes de Shakespeare, etcétera, ¿no? Y realmente pues sí que estaba ya un poquito talludo para el personaje, pero con todo y eso, como decía, pues impactó muchísimo. Se convirtió en una especie de mito erótico. O sea, ahora quizá nos cueste creerlo, pero las chicas y las señoras de los años 30, cuando veían a Bela Lugosi en Drácula con esa mirada y mover las manos, con esos famosos gestos hipnóticos, pues suspiraban de amor por el señor, ¿no? Y con ese acento húngaro que tan mal destino le tuvo después, porque no le dejó hacer otro tipo de papeles, pero que en el caso de interpretar al vampiro le venía muy bien. Por otro lado, como bien dices, en la versión española se nota que de alguna manera tenían más tiempo para planificar todo y para que el director montara mejor los sets y moviera más la cámara, y luego que hay actores realmente asombrosos, ¿no? También hay un actor español, Pablo Álvarez Rubio, que interpreta el papel de Renfield, que está soberbio y que además en la escena también clavada en las dos películas, pero con ligeras diferencias, en la que en la película corta delante de Drácula y al verle el corte pues la balanza sobre él para chuparle la sangre del dedo. En la versión hispana, Pablo Álvarez Rubio se cortó de verdad a propósito para hacer la escena, con lo cual su gesto de dolor era un gesto totalmente real, a diferencia del de Dwight Frye en la versión de Todd Browning. O sea que son cositas, son detallitos que enriquecen mucho la versión interpretada por Carlos Villalobos. Ya como última pregunta, Jesús Palacios, coautor junto con Adrián Sánchez y Joaquín Balet de este libro, el libro del 90 aniversario, Drácula, el libro del 90 aniversario. Ahora que se han puesto tan de moda los vampiros en los últimos años, ¿tú qué piensas de comparando un poco esos vampiros más clásicos de la Universal o ya en los años 50 y 60 de la Hammer con estos vampiros más blanditos de ahora? Sí, bueno, de hecho, precisamente uno de mis artículos en el libro del aniversario trata precisamente de eso, ¿no? De cómo la figura del vampiro ha evolucionado de ser un monstruo atractivo, un monstruo eminentemente sexual siempre, con un componente erótico y romántico muy fuerte, pero un monstruo, una criatura del mal, a veces un demonio, ha ido evolucionando hasta convertirse casi en un ser de luz, en una especie de ángel oscuro, más ángel que oscuro, sí, que realmente pues ha perdido
en esa entraña realmente de criatura del lado oscuro y por tanto de criatura sobrenatural realmente asustante y terrorífica. Y yo creo que en ese sentido pues hemos salido perdiendo, ¿no? Creo que realmente los vampiros tipo superhéroe y tipo ángel de luz que aparecen ahora en algunas películas, series de televisión, etcétera, pues son muy poquito excitantes en todos los sentidos y no tienen ese componente realmente, digamos, revulsivo, ese componente mucho más demoníaco que tenía el personaje original. Ahora bien, estos son, digamos que movimientos pendulares, ¿no? Y a veces también estamos viendo películas donde se vuelve a recuperar ese tipo de personaje más monstruoso y más malvado. Incluso pues se buscan subterfugios para que en la misma película o novela haya vampiros buenos y vampiros malos. Y bueno, pues mi tendencia lógicamente es a ir siempre con el vampiro malo, porque para eso es un vampiro. Y si no, pues que le llamen de otra manera. Desde luego. Recomendamos a todos los que nos están escuchando que lean este último trabajo de nuestro invitado, Drácula, el libro del 90 aniversario, publicado por Notorious Ediciones, cuyo autor, Jesús Palacios, junto con Adrián Sánchez y Joaquín Balet, proponen una recopilación de artículos magistrales con unas ilustraciones y unas fotografías hermosísimas que nos van a hacer viajar a esa década de 1930 para conocer más de cerca la historia y la intrahistoria de lo que sucedía alrededor del rodaje con los personajes y sus protagonistas de ese Drácula de la Universal. Como siempre, Jesús Palacios, amigo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros y ya sabéis, a escuchar el ruido de los lobos, ¿no? El sonido de los lobos. Qué bella música hace, que decía Belén. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos ahora con la sección que cada pocas semanas nos trae nuestro compañero Miguel Lázaro. Esos discos con historia, en esta ocasión, A Kind of Blue, de Miles Davis. Vamos a viajar hasta el año 1959. Una especie de tristeza, A Kind of Blue, de Miles Davis, es el disco de jazz más vendido de la historia. 4 millones de copias vendidas para un disco del año 1959 que marcó un antes y un después en la historia de la música, pese a todas las dificultades de discriminación racial que Miles Davis tuvo que soportar durante años. ...1959 es el año de la Revolución Cubana de Fidel Castro, de Vietnam, de JFK, de la pastilla anticonceptiva, de los derechos civiles, del microchip, de la carrera espacial, del Guggenheim, entre otros eventos. Musicalmente, dentro del jazz, este mismo año tenemos discos como Aum de Charles Mingus, el enorme Time Out de Dave Brubeck, Anatomy of a Murder de Duke Ellington, Giant Steps de John Coltrane, que toca en nuestro disco de hoy, o The Shape of Just to Come de Coleman. La grabación de Una especie de tristeza, Kind of Blue, era una más. Una más para aquel grupo de 7 músicos que se juntaban cada cierto tiempo para pasar un día entero grabando y grabando, convirtiendo ideas en realidades, sumando creatividades, técnicas y pasión por la música. El estudio de la calle 30 de Columbia, en Nueva York, no se preparó de manera especial porque nadie sabía que de aquellas 9 horas repartidas en 2 días iba a salir semejante genialidad. Davis gustaba de no presentar las partituras hasta el último momento, congelando así la espontaneidad y la máxima tensión y concentración de las primeras interpretaciones.
En agosto de 1959, el disco estaba en las tiendas. Un disco que se ha vendido en vinilo, en cassette, en CD, en Blu-ray y ahora en streaming. 100 millones de escuchas en Spotify de algunos de los temas de este magistral disco con historia. La banda estaba integrada por Cannonball Adderley en el saxo alto, Bill Evans en el piano, menos en un tema donde Wynton Kelly interpreta el teclado, Jimmy Cobb en la batería, Paul Chambers en el bajo, John Coltrane en el saxo tenor y Miles Davis en la trompeta. So What es el tema que inicia el disco, con una entrada de piano que casi parece una partitura clásica, y que de repente nos sorprende con un motivo en el bajo que nos cautiva y que lo convierte en protagonista, y al que se van sumando los metales y la batería. Las improvisaciones de los solos de Coltrane y Davis son epopeyas del jazz grabado. Herbie Hancock dijo: "Kind of Blue no comienza con una fanfarria, sino con un susurro. Toda llena de notas simples, pero sin resultar simple en absoluto". Freddie Freeloader es una continuación del tema anterior, donde el protagonismo del piano marca el inicio y el final, dejando el espacio intermedio para el lucimiento de los demás músicos, ya que el nivel de los músicos de este disco permitía el lucimiento por igual de todos los componentes. Blue in Green, con un tempo lento, parsimonioso y tranquilo, sirve como separador y deja pasar a la segunda mitad del disco con All Blues, una secuencia clásica de la música blues pero enteramente basado en acordes de séptimas. El disco termina con Flamenco Sketches, con detalles de música española. Casualmente el único tema que necesitó 2 tomas para ser grabado, pues los demás, aunque parezca increíble, son primera toma. Una especie de tristeza, Kind of Blue, patenta el denominado jazz modal. Es el primer disco de jazz que inventa un nuevo sonido que hasta entonces se limitaba a tocar estándares y temas clásicos de Broadway, blues o temas originales en esas líneas. El llamado jazz modal se refiere a que en lugar de componer moviéndonos por distintos acordes cambiando continuamente de unos a otros, por ejemplo, la clásica progresión de primer, cuarto y quinto grado, como puede ser Do mayor, Fa mayor y Sol mayor, se mueve en los modos de muy pocos acordes, a veces de tan solo uno. Los modos de un acorde podríamos definirlos como los distintos colores o la paleta de un acorde, donde aportando o reduciendo notas variamos la sensación y el matiz musical que nos aporta, pero siempre estamos teóricamente en el mismo tono. Esto hace que el jazz modal sea sutil, delicado, hasta impresionista, y que permita la improvisación y la experimentación de una forma muy fluida. Miles Davis nunca paró de innovar. En los 70 se rodeó de nada más y nada menos que Joe Zawinul, Wayne Shorter, Keith Jarrett, John McLaughlin, creando discos de experimentación colosales. Dicen las malas lenguas que los músicos de Kind of Blue pasaban por un mal momento personal entre ellos en el momento de la grabación, y que había rencillas y discusiones. Desde luego, ¿quién lo diría escuchando cómo tocaban juntos? Como tantas otras veces hemos dicho, la música es el lenguaje universal. Y como dijo Hans Christian Andersen, cuando las palabras fallan, la música habla. Aunque sea, como en el disco de hoy, de una especie de tristeza. Mary, ¿estás ahí? Doctor. El doctor Livingstone, supongo. ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña. El único salvaje que hay aquí es usted. ¿Cómo se llama, hombre blanco? Soy Henry Morton Stanley, reportero y explorador. Ser Historia con Nacho Ares.
Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Volvamos a la política, ¿eh? Perdón. Lo de que Prim vaya a atacar a la institución monárquica no lo creo, y en eso estoy de acuerdo con don Lucas. Pues si no se pone de nuestro lado, quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todo guillotinado. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. ¿A comer? Sí. Es un fragmento de la película El maestro de esgrima, la novela de Arturo Pérez Reverte, llevada al cine en el año 1992, en donde uno de los protagonistas solicitaba con vehemencia la colocación de una guillotina en la Puerta del Sol para cortar la cabeza a todos aquellos que entendían enemigos políticos del momento. Este gesto que a nosotros y que en los últimos años, por desgracia, ha estado muy presente en los medios de comunicación, por terrorismo, por circunstancias un poco también como vamos a tratar en los próximos minutos aquí en Ser Historia, incluso pues con ajustes de cuentas. Siempre ha estado la decapitación vinculada pues quizás a uno de los hechos más horribles, ¿no? más horrorosos que ha podido realizar el ser humano. Decapitación, iconos y leyendas es el título de nuestro invitado Lluís Rueda. Lluís, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Lluís es autor, y además de autor es el editor de Hermenaute, la editorial que publica este libro, que está dentro de una colección que nos acerca un poco, ¿no? Microensayo, la historia, ¿no? En este caso, pues de un aspecto bastante singular, ¿no? del comportamiento humano. Lluís, la primera pregunta, lo de cortar la cabeza tiene un simbolismo mágico, ¿no? Es como arrancar, ¿no? Quizás es un gesto totalmente absurdo, ¿no? Pero es la intención de arrancar ideas, pensamientos, ¿no? Y esto viene ya desde... No hay evidencias, o quizás sí, desde la prehistoria, ¿no? Sí, a ver, la decapitación, como me gusta a mí decir y definir, es el acto de deshumanización más extremo que hay, ¿no? El acto de humillación más grande porque, claro, si partimos de la idea, que ya se explicaba, de que un poco en la cabeza está el alma, ¿no? Que es esto que solían decir los estudiosos del momento, gente como Heródoto, por ejemplo, lo decía, pues claro, el acto de sesgar la cabeza del cuerpo es quizás el acto de humillación más grande y con la fuerza más extrema que puede visualizarse, que ha pasado históricamente y que hemos visto reiteradamente en diversas obras de arte, etcétera. Sí, creo que es el acto más extremo, sin lugar a duda. Uh-huh. ¿Y cuándo empieza? ¿Cuándo empieza a utilizarse la decapitación tal y como la entendemos? Bueno, tal y como la entendemos, es que no hay otra manera, ¿no?, que separar el cuerpo de la cabeza. ¿Cuándo empieza a hacerse? Bueno, los primeros datos hallados, sobre todo en algunos yacimientos, se han encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí en la misma península tenemos casos donde se han encontrado cráneos, ya yacimientos donde se han encontrado cráneos, en algunos casos incluso con un clavo atravesado. Tenemos casos como Ullastret o, por ejemplo, en Puig Castellar, donde los indiquetas, que es como se llamaban estas tribus, que pertenecen a ese grupúsculo un poco extraño y que no deja de ser un cajón desastre, que son los pueblos íberos, pero eso ya nos llevaría a otro tipo de debate porque la unión un poquito, lo transversal de estos pueblos queda siempre un poco en diferentes debates, no queda muy claro, ¿no? Bien, aquí por ejemplo ya se encontraron estos elementos, estos cráneos directamente que de alguna manera se sitúan en el territorio de la cabeza trofeo, ¿no? Pero a partir de aquí, claro, tenemos estos ejemplos que yo te he comentado, pero por ejemplo tenemos otros datos diferentes que nos pueden llevar, por ejemplo, a la mesa de Miranda en Álava. Sería un ejemplo donde, por ejemplo, aquí los cráneos se han encontrado en unos recipientes, casi de una manera en que se simboliza que esto podía ser una costumbre funeraria, ¿no? Es decir, tenemos diferentes casos diferentes en el mismo territorio de diferentes tribus que cada una
ejercía con el tema del cráneo, con el tema de la cabeza humana, cosas muy diferentes. En algunos casos actos de venganza o actos prácticamente de sacrificios, y en otros casos pues esto era un elemento más del entierro y de la ceremonia fúnebre, como el caso que te he comentado. Yo en el libro comento muchísimos. Como podrás entender, por ejemplo, todo el tema de Sudamérica nos lleva a territorios, en cuanto a lo que es la decapitación, que no nos lo acabaríamos nunca, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de Centroamérica. Centroamérica es un nicho, bueno, es donde conozco un poquito todo el tema de Centroamérica. Sabe, por ejemplo, de estas costumbres que tenían los mayas, pues de esto de hacer como auténticos, prácticamente lo que se llaman los topanti, que son esta especie de, bueno, de altares, ¿no? Sí, o monumentos, cráneos, ¿no? Sí, como sí, estos monumentos de cráneos, y donde el tema de cortar la cabeza para esto, ¿no? Para rendir pleitesía y quedar bien con los dioses era algo muy común. Es muy extenso el tema, podríamos hablar largo y tendido. Yo lo que pasa es que a mí me gusta diferenciar siempre una cosa. Creo que en el libro este que escrito, que es decapitación, yo he querido darle una pátina no tan histórica. Lo antropológico está, creo que debe estar y me parece muy necesario, y aquí también me ha ayudado de alguna manera un arqueólogo también, sobre todo a no desbarrar, ¿no? A intentar que lo que se explique tenga un criterio adecuado. Pero yo el enfoque que he querido siempre dar más en el libro es lo simbólico, es las leyendas, es la unión de la imagen, ¿no? Esa imagen que se va repitiendo como una constante en el mundo del arte, en la literatura, y yo creo que un poquito lo he llevado con eso, ¿no? Con esa conexión de lo simbólico a partir de ahí, ¿no? Y he ido tirando, y bueno, claro, pues tenemos diferentes territorios, hay casi un mapeo de estos hechos, y luego también tenemos toda la parte de la cultura, ¿no? Cómo ha influido la decapitación en la cultura popular, sea cine, que tiene su propio apartado, sí, como en otros muy diferentes. Claro, eso es una cosa que yo... Sí, quería dejarlo claro, ¿no? Estamos hablando de un tema que es bastante desagradable, inhumano, ¿no? Deshumanizado totalmente, como decías al principio, pero el libro no es un libro gore, o sea, no en absoluto, no es un libro desagradable, al contrario, es un libro bastante agradable. Yo creo que ahí has dado con el tacto preciso para precisamente abarcando ese tema de simbolismo, de magia, de arte, lo llevas por un lado bastante elegante, ¿no? Y precisamente así, ¿no? Se muestra también incluso en el mundo del arte y en el mundo clásico, en donde las decapitaciones están también, bueno, pues imbuidas en un mundo, en un escenario de mitos, de personajes divinizados que justifican un poco las acciones que se llevan a cabo precisamente por las maldades que se habían protagonizado antes, ¿no? Y lo simbólico, Nacho, también tenemos el tema de la iconoclasia, ¿no? El tema de las estatuas decapitadas, ¿no? Incluso a veces con extremidades amputadas, que esto, bueno, claro, es algo que nos remonta prácticamente al principio de la historia y que además hemos vuelto a ver de alguna manera, ¿no? Reafirmado en algunos actos, por ejemplo, del Estado Islámico, ¿no? En los últimos años. Creo que el tema de la iconoclasia es muy importante y es muy transversal también en todo el libro, ¿no? Porque yo creo que el acto simbólico también guarda esa fuerza truculenta, a la par que lo puramente físico, ¿no? Y aquí, pues claro, nos damos cuenta de, por ejemplo, el tema de la decapitación tiene varios focos. Yo me he centrado mucho en Occidente, porque creo que Oriente nos podía llevar un poco ya más lejos y el libro sería un poco de las manos. Pero claro, las cabezas cortadas a la antigüedad sí que tienen ese principio un poco arqueológico de esos yacimientos, pero luego, claro, tenemos todo el folclore y cómo se ha conformando con mucha fuerza todo esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos los casos de la cacería salvaje en Centro Europa, donde tenemos figuras como Olda o Teodorico. Olda, que es una figura muy paralela a la diana cazadora. Luego tenemos el canto de la siega también, ¿no? El canto de la siega es muy importante. Este culto que había un poquito al último manojo, pues esto de trigo, cebada, el cortar el último manojo, ¿no? Como algo absolutamente simbólico, y a veces formaba parte de un propio juego en el que el último segador, de alguna manera, era también sacrificado, ¿no? En un rito de sangre. Y todo esto va alimentando lo popular, de alguna manera, y ya entrocamos también con el tema de la literatura.
y aquí tenemos que hablar, evidentemente, cuando hablamos de decapitación, yo creo que popularmente casi todo el mundo piensa en esto, el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow, ¿no? La leyenda de Sleepy Hollow, que creo que de Washington Irving, creo que podría ser perfectamente la portada del libro a un nivel de reclamo, ¿no? Sí, además el hecho de que entre de ese paso, ¿no? Esta tradición al mundo de la literatura, una literatura que, como decíamos, al igual que tu libro, no es una literatura desagradable, de terror, de horror, ¿no? Es una literatura que abraza un poco los valores, ¿no? de la humanidad, el hecho de que incluso en ese concepto de la fantasmogénesis, ¿no? Que haya apariciones de personas sin cabeza, ya el simple hecho, ¿no? Ya parece que sobrecoge, ¿no? ¿Qué da más miedo? ¿Un fantasma con cabeza o sin cabeza? Pues todos diríamos sin cabeza, ¿no? Porque parece que te está observando sin tener ojos, ¿no? Parece que es conocedor de lo que tiene alrededor sin tener ese cerebro, esa cabeza, ¿no? Yo creo que todo eso también le da un halo de misticismo, de misterio, de enigma y de simbología también muy, muy claro. Sí, bueno, en el caso de los decapitados fantasmagóricos, aquí, claro, podríamos hablar. Hay muchísimos casos, por ejemplo, en Sudamérica. Yo creo que ilustra el libro, la portada del libro, verás que hay un sacerdote prácticamente sin cabeza, que pues es un icono muy claro y muy preciso. Y aquí, por ejemplo, el tema del sacerdote sin cabeza en Sudamérica hibrida cosas muy interesantes, porque debido parte de esa culpabilidad del pecado, ¿no? Que tenemos nosotros o que importamos nosotros como católicos allí, y en algunos casos también algunos elementos un poco de su propia cultura autóctona, ¿no? Esa hibridación siempre tan fascinante que podemos encontrar en las Américas, ¿no? Y hay casos extraordinarios allí, como la mula sin cabeza, ¿no? Que también, al final, fíjate que estas historias que se repiten en Sudamérica en muchos sitios diferentes, podemos encontrarlas en Perú, podemos encontrarlas en Colombia, siempre tienen el nexo un poquito del origen de la historia, siempre es una situación pecaminosa entre una joven y un párroco, ¿no? Y a partir de ahí hay un sentimiento de culpa, de pecado absoluto, y siempre hay una persecución, o aparece bien un jinete, o aparece un sacerdote sin cabeza, y esto es algo como muy que se va repitiendo. Quizás muy a la limón de estas figuras que venían directamente, pues esto, de Europa, como podíamos encontrar, yo creo que una de las más referenciales es el Dullahan. ¿Vale? Que el Dullahan yo creo que es la inspiración más directa que hay al jinete de Sleepy Hollow, ¿no? Dullahan prácticamente es ese jinete que es la barca, ¿no? Que se aparece a medianoche, delante de una persona que se lo encuentra en medio camino por la noche, que puede ser un pecador, seguramente tiene algo que oculta en ese sentido, a veces es la avaricia, a veces es un pecado sexual, en fin. Aparece para ajustar cuentas esta figura siempre de absoluto negro, en un caballo, entre la niebla. Y fíjate que es una figura que también podemos encontrar en otras culturas también europeas, por ejemplo, en la Bretaña, y la figura de l'Ankou, que es la muerte, ¿no? Que también es una barca que aparece con un sombrero de ala ancha, a veces en un carro negro, a veces en un caballo negro. Y, en fin, es algo que se va repitiendo constantemente y que incluso en figuras, que te diría, como Santiago de Compostela, también se suele repetir, porque también hay esta prefiguración un poco fantasmagórica del santo en las tierras sudamericanas. A veces el santo en noches de tormentas aparecía, pues esto, también haciendo este acto de presencia, prácticamente simbolizando la muerte, ¿no? En fin, es algo que muy transversal. Sí, hemos mencionado en la conversación ya en varias ocasiones América, parece que es quizá uno de esos focos, también por el vínculo afectivo con España, ¿no? De la conquista, del momento a partir de 1492, la lengua, el castellano, el español, etcétera. Y es curioso, ¿no? Recuerdo que también creo que lo mencionas en el libro, ¿no? La presencia de esos seres imaginarios que se encontraron a los españoles cuando fuimos a América, en donde había seres que no tenían cabeza, pero que en ocasiones tenían los ojos y la boca en el torso, en el cuerpo, ¿no? Lo que humanizaba un poco más, aunque los convertía en monstruos, ¿no? Es una versión diferente de esos personajes sin cabeza, ¿no? Sí, esas caricaturas grotescas, ¿no? Que además, fíjate que en los mapas europeos del siglo XVI ya aparecían en los márgenes de los mapas de navegación.
estos seres que se han dado a llamar lemios popularmente, ¿vale? Y que realmente son, sí, los he encontrado. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad en un museo en Bonn ver uno de estos mapas antiguos, el mapa de Münster. Y sí, realmente están prefigurados ahí estas figuras, tanto el hombre sin cabeza, como tú muy bien dices, con prácticamente una cara extraña, estacanada ahí en el cuerpo, pero decapitados absolutamente, como figuras de hombres que, por ejemplo, solo tienen una sola pierna con un gran pie, ¿no? Bueno, esta teratología un poco particular de la época. Y también hay al margen de esto hay una leyenda muy importante, porque un personaje importante británico, que es Sir Walter Raleigh, también se fue a hacer el dorado, ¿no? a buscar un poco su vida y a buscar oro, porque este gran aventurero británico se fue allí. Fue uno de los primeros en describir estos seres en tierras desconocidas de América. Y bueno, también digamos que de alguna manera él fue de los que les dio un cierto nombre, hablaba constantemente de estos seres y que existían allí. Y también la historia es un poco, bueno, se le hizo venir muy bien para asustar a otra gente, para que tener el territorio despejadito, para poder acceder a ciertos territorios un poco complejos, y a ver si había suerte y se apartaba a todos estos posibles competidores y llegaba hacia el dorado y alcanzaba el dorado, siempre con esta leyenda por ahí en medio para amedrentar al osado que intentaba hacerle competencia en esa búsqueda, ¿no? Bien, como también tenemos las historias del Preste Juan, también por tierras africanas, donde también hay un montón de leyendas y de descripciones sobre estos tipos sin cabeza extraños, que en muchos casos seguramente, Nacho, yo creo que se obedecía simplemente a que debían ser seres muy altos y quizás ataviados con algún tipo de traje muy especial en que bueno, de alguna manera podían parecer a una cierta distancia, ¿no? Pues hombres sin cabeza, cuando a lo mejor las pinturas, como iban ataviados, quizás era lo que estaba ahí claramente. Pero bueno, sí, Plinio el Viejo, por ejemplo, habla mucho de estas tribus, ¿no? Como gran viajero que fue en su momento, y fue de los que termina y comienza, bueno, a hablar de estas tribus que en muchos casos las ubica directamente en Etiopía. Pues como vemos, siempre lo desconocido, más allá de los márgenes de la navegación y de lo que había en aquella época, pues claro, como nosotros mismos podemos a veces especular con que en otros planetas, ¿no?, hay seres extraordinarios, pues en la época de los navegantes era igual, ante el territorio desconocido, entre los mares desconocidos, pues criaturas, ¿no? Criaturas de todo tipo. Yo no sé, Lluís Rueda, autor de este libro Decapitación, iconos y leyendas, el microensayo, ha cambiado mucho el concepto, quizás en los últimos años, por lo que comentábamos antes, ¿no?, de la decapitación en el Estado Islámico, de prisioneros, actos terroristas abyectos de este perfil. Se ha perdido, ¿no?, el simbolismo y la magia de la decapitación. Es decir, cualquier que me oiga dice, bueno, es que Nacho, cuando cortaban la cabeza a alguien hace 1000 años o hace 5 siglos era con otro perfil. No, pero me refiero, ¿no?, que hoy es quizás de lo que tú huyes, ¿no?, un poco en el libro, ¿no?, ese aspecto más gore. Hoy se busca lo gore, y sin embargo quizás en otros conceptos, en el mundo clásico, por ejemplo, en la Grecia clásica, con esos mitos, cuando se cortaba la cabeza, era realmente no tanto el hecho de hacer un acto sangriento, sino de terminar, ¿no?, de ser muy taxativo, tajante con la terminación de lo que se consideraba algo que no tenía que ser, ¿no? Yo, si te fijas, el libro empieza hablando de arte. Creo que es el detonante un poco de todo, y quizás las primeras ideas que me dieron a la hora de abordar este tema fue a través de esto, de cuadros, ¿no?, del arte. Por ejemplo, yo me tendría a la cabeza seguramente Judith decapitando a Holofernes, de Anisette Plessy, que además es muy reivindicada ahora mismo, o cuadros como Medusa de Rubens, que a mí me parece un bodegón absolutamente alucinante, pues en el sentido del tratamiento tétrico que tiene de cada elemento que aparece en ese cuadro, ¿no? Y fíjate que yo hago ahí, el detonante es el arte, para dar una vuelta prácticamente por estas leyendas a través del territorio y a través de este mapeo particular, sin dejar de lado, evidentemente, como apuntábamos, la parte arqueológica, en fin, haciendo este rodeo hasta irnos a eso que tú apuntabas, hasta irnos hasta la realidad, ¿no? Es un viaje desde la ficción a la realidad. Y la realidad es esto, es el narcotráfico, es el Estado Islámico, es algunos casos de extremismo que expongo en esa parte final. Y yo creo que el libro en ese sentido, quizás sin pretenderlo, es circular.
te hace el círculo completo, ¿no? de lo que es el símbolo de la decapitación. Desde lo más abstracto, simbólico y potente a un nivel de distancia, prácticamente, hasta lo más básico, terrible, físico y directo que encontramos en estos casos, como es el caso de Estado Islámico, que además, fíjate que yo en un momento dado pensé, podría meter un capítulo final mucho más extenso en el que hablara de ese poder de la perversión del bodegón real, no del bodegón no del bodegón de Medusa figurado que hablábamos de Rubén, sino del real que, por ejemplo, llevan a cabo la gente del narcotráfico, que es que realmente montan bodegones después de estos actos atroces con las cabezas puestas y con sus mensajitos y su performance terrible, ¿no? Y a mí me parecía que ahí ese círculo cerraba perfectamente, que no hacía falta añadir mucho más. Además, yo soy de los que pienso que lo simbólico, incluso explicando lo más crudo y real, siempre funciona mucho mejor que no el exponer las cosas de una manera prácticamente, pues esto, buceando en lo que es la perversión de la imagen y en la perversión de lo real, ¿no? Pienso que lo simbólico también tenía que estar en el libro como una herramienta para mostrar las cosas con una distancia interesante. Uh-huh. Pues fíjate, en otras ocasiones, Lluís, podríamos decir, el libro está ilustrado y tiene un montón de fotografías y tal, pero mira, no tiene dibujos, no tiene fotografías, que eso va a ayudar también, ¿no? a que el espectador, en este caso el lector, no se conmueva en demasía con lo que está leyendo, que tampoco es un texto en absoluto desagradable, es muy ameno, muy cercano, muy divulgativo, y yo creo que en ese sentido lo has conseguido. Lluís Rueda, autor de este libro Decapitación, iconos y leyendas, dentro del sello Microensayo, y tú como editor de Hermenaute, bueno, pues has dado a luz este trabajo realmente extraordinario. Como siempre, Luis, muchísimas gracias, Luis, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias, que disfrutéis mucho de la lectura. Al menos nosotros conservamos la cabeza sobre los hombros. Este ha sido el programa de hoy aquí en Ser Historia, en la cadena SER. Recordad que lo podéis escuchar como siempre a través de los podcasts de SER Podcast, en donde vais a acceder al programa completo, con hora y media o un poquito más o menos de historia. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, Ana Caballero controlando las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.